porque definitivamente pone en un plano muy simple a todo el mundo. Para los judíos establecer toda la población del mundo es muy fácil, ¿cierto? Los que no son judíos son gentiles, punto, resuelto, ¿o no? Los romanos también decían, el que no es romano es bárbaro, punto, se acabó el problema. En cuanto al Señor, también es así de fácil, porque están los que le creen y los que no le creen, los que le obedecen y los que no le obedecen. Está en blanco y negro, ¿cierto? Dos personas nomás, los que hacen su voluntad y los que no. De modo pues que el Señor Jesucristo viene entrando en su pollino, prestado además, no era de él, lo tomó prestado, y ahí sí fue la tapa. Primero que todo, ¿por qué? Porque el hecho de entrar en un pollino habla de una profecía que ya estaba escrita, que él iba a entrar montado. ¿Quién iba a entrar? El Mesías, el rey de Israel. Iba a entrar en un pollino. Decía, ya estaba escrito. O sea, eso ya puso a la expectativa a las personas. Además, mientras iba entrando, las personas le decían, Hosana. Hosana es una exclamación para los reyes. Y fuera de eso le decían, Hosana, ¿a quién? Al hijo de David. ¿Qué quería decir eso? Ese hombre que viene ahí es un heredero al trono. Dos. Uno que se cumplía la profecía y el otro que le estaban diciendo, Hosana al hijo de David. De modo que ya los líderes se pusieron aún más enérgicos. Dijo, ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué fue lo que se creyó? Estamos en problemas. Estamos en problemas. Ya el Señor venía hablándoles con un cierto tono drástico para que ellos cayeran en cuenta. ¿Se acuerdan cuando les dijo la parábola, ¿no es cierto?, en la que veíamos quiénes eran los judíos? ¿Recuerdan que habíamos hablado? ¿Cuántas parábolas hemos visto ya? Los veo como distraídos, oiga. Y son muchas. Quiero decirles que unas personas dicen que son 42, otras que son 52. Pero no importa. Yo he tratado de ver las más relevantes de cada enseñanza. Entonces resulta que viene una circunstancia gravísima, y es que el Señor Jesucristo hace evidente que Él es el Mesías. Entonces estaban problemas. Había personas que necesitaban hacer algo porque les estaban moviendo la butaca. Entonces miren ustedes lo que está sucediendo. El Señor se proclama rey prácticamente, y las personas se enojan terriblemente por esa circunstancia. ¿Quieren ver ustedes una profecía que acabamos de ver? ¿Alguien tiene Zacarías 9:9? Zacarías 9:9. ¿Alguien la tiene ya? A ver, Estelita. Ahí está la profecía. Ahí está la profecía. Entonces se cumplió. Los escribas y los fariseos conocían esa profecía, y entonces dijeron, aquí se está cumpliendo algo. Entra el Señor en su pollino, y ya le digo, además proclamado como rey. Ok, ahí está muy bien. Venía entonces no a pelear, no a guerrear, no venía a reinar, sino que venía como príncipe de paz. Isaías 9:6. ¿Qué dice Isaías 9:6? Ya Estelita la tiene. Porque un niño
príncipe de paz. Él venía en paz, venía a morir por todos. Ya ustedes saben, ¿no? ¿Cuál era su propósito? Ok, pero dice que llegará el momento en que ya no viene en un pollino. La situación va a cambiar y va a cambiar drásticamente. Entonces abramos nuestra Biblia en el último libro de ella, en Apocalipsis, y leamos por favor en el capítulo 19, el verso 11. ¿Un qué? ¿Un qué? Ah, un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia justa y pelea. Y con justicia, fiel y justo. ¿Qué dice el siguiente? Sus ojos eran como llama de fuego. Ah, ya habíamos visto. Ustedes recuerdan que Juan decía que los ojos del Señor eran como ojos de fuego. Ok, entonces ya tenemos otra característica de que es Él. Continúa, Paola. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Sino el mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Ah, y el verbo de Dios. Eso nos traslada inmediatamente ¿a quién? A Juan. A Juan. Que en el capítulo 1, el verbo dice. No, el verbo está en el verso 14, si la memoria no me falla. ¿Qué dice? Juan 1:14, ¿qué dice? Ese es el 1, ¿cierto? El 1:1, acabaste de leer. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muy bien. 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, entonces ¿quién es el que vendrá en ese caballo blanco? Cristo. Pero en esa oportunidad ya no viene con humildad, ya no viene a morir, ¿sí? Viene a guerrear. Por eso viene en un caballo, y me imagino el caballo, ¿cierto? No debe ser cualquier tontería de caballo, pero ahí está la diferencia. Primero aquí viene entrando en un burrito, en un pollino, hijo de asna, con toda la humildad del caso, pero vendrá en un caballo maravilloso, ¿sí? ¿Y viene a qué? A definir este asunto. Viene a guerrear. Esa es la diferencia que estamos viendo hasta ahora. Ok, me parece muy bien. Sigamos adelante. Esto que está sucediendo tiene lugar un domingo. Y dice la palabra del Señor en Marcos 11:12. Marcos fue discípulo del Señor Jesucristo. No. Marcos parece ser, leyendo la palabra, parece ser que Marcos era el secretario del apóstol Pedro. Parece ser. Y resulta que parece que de él fue que escuchó lo que escribió. Él escribió un evangelio completo. ¿Lucas caminó con el Señor? No. Él era un médico, pero lo que él escribe, y él empieza diciendo que fue acucioso en averiguar de los que habían vivido con el Señor, los que lo habían conocido, y escribió el libro. Igual Marcos. ¿Y ya lo tenemos, Marcos? Sí, Estelita, por favor. Señora, 11:12. Al día siguiente, esto fue el día después de haber entrado. Miren lo que sucedió. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de ir. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Ok, miren ustedes lo que sucedió. Nunca más coma nadie de ti. Miren lo que sucede. Un día después. ¿Por qué? Eso puede ser fácilmente un augurio, un anticipo de lo que él le iba a decir a los, ya saben ustedes, a los escribas, a los saduceos, a todos aquellos que solían cuestionarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran pura apariencia.
pura apariencia, solamente hablaban. Todo esto es simplemente una introducción a la parábola que hoy vamos a ver. ¿Por qué razón? Porque es que los ánimos estaban caldeados. El Señor ya se había decidido que lo iban a matar. Estaban esperando el momento apropiado para matarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya les había dicho en todas las formas posibles que Él era el Mesías, los había irrespetado en público, había dicho lo que fuera, lo que se le provocó decir. Entonces mire lo que entra haciendo. Primero es un rey, segundo viene cumpliendo una profecía, y más adelantico llega nada menos que al templo y encuentra a los mercaderes justo al frente. ¿Cuál era el negocio? Habían acuñado una moneda con la que se pagaba el impuesto del templo, ¿sí? Todo lo que tenía lugar en el templo, hasta para comprar las ofrendas por los milagros, por las sanidades, era una moneda que ellos habían acuñado. El común de la gente no tenía esa moneda. En este momento nosotros estamos viendo, en Jerusalén había mucha gente, muchos extranjeros. ¿Por qué razón? Porque estaba por celebrarse la Pascua. Y los judíos llegaban de todas partes del mundo a celebrar la Pascua en Jerusalén. Entonces esa ciudad estaba a reventar. ¿Sí? ¿Aló? Estaba a reventar Jerusalén. Así las cosas, todo esto está presentando, imagínense la cantidad de gente que había frente al templo, ¿sí? Entonces llegaban los mercaderes, llegaban judíos, llegaba gente de todas partes, y lo primero que uno hace es llegar con su dinero y convertirlo en la moneda que corresponde, ¿cierto? Entonces llegaban al templo para pagar sus impuestos, para pagar sus ofrendas, y lo primero que le decían: Miguelito, ¿me puedes ayudar por favor con esto? Tiene mucho eco. Gracias. Ok. Ya ellos iban a pagar y llegaban con su dinero. Bueno, entonces esta moneda que yo tengo aquí equivale a 4 dracmas. Entonces, por favor, deme 2 monedas. Entonces, ¿qué iba a decir? Sí, afuera vale 4 dracmas, pero aquí le doy únicamente 2. Llegaban entonces, no llevaban animales para hacer sus ofrendas. ¿Por qué? Porque venían de viajes largos. Entonces, ¿qué decían? Vamos a comprarlo al templo. Y llegaban a comprarlo, ¿y qué le decía? ¿Sí, cuánto vale un cabrito? Sí, señor, vale 6, pero aquí en el templo vale 12. Así de simple. Ese era el negocio que ellos tenían. No había buena voluntad ahí, por supuesto. Entonces él llegó y los mandó a donde tenía que hacerlos. Dice que levantó las mesas, los sacó de ahí y los trató de una cueva de ladrones. Una cueva de ladrones. El otro día, leyendo a Flavio Josefo, decía que ese negocio era de Caifás, el que tenía todas esas mesas ahí. Ok, muy bien. Entonces ya vieron cuál es la expectativa que se ha creado ahí, ¿no es cierto? Llegó fuera de eso a pelearles. Llegó a pelearles, acabó con el negocio. Se proclama rey en la entrada prácticamente, y aquí viene a tratarlos de ladrones. Ok. Ese es el ambiente en el cual esta parábola que vamos a leer tiene lugar. Si ustedes miran qué enseñaban en ese momento los escribas, los fariseos, quiero contarles que rara vez se leía la palabra excepto en la sinagoga, pero en las clases que se dictaban rara vez lo hacían con base en la palabra. Ellos tenían unos libros de las interpretaciones que ellos hacían de la ley. Entonces eso era lo que enseñaban, no veían la ley sino la interpretación de la ley que ellos daban. Por supuesto, ¿tenían la Torá? Sí, la tenían, por supuesto. Tenían el Torón, tenían los Tarfunes, tenían el Midrash y tenían la Gemara, dice aquí. Libros diferentes
para enseñar la interpretación de la ley. La interpretación, no era la ley, sino la interpretación que en el paso del tiempo ellos le habían dado a la ley de Dios. Ok, de modo pues que esas tradiciones era lo que ellos enseñaban. Ahora sí abramos por favor nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 21. Yo estoy seguro que ya ustedes saben exactamente de qué parábola vamos a hablar. Para los que todavía no se han ubicado, vamos a hablar de la parábola de los dos hijos. Y vamos al capítulo 21, el verso 28 y sucesivos. Ok. Y dice así, si hay alguien que lo tenga y tenga mejores ojitos que yo, le agradezco mucho. Sí. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. ¿Cómo contestó? No quiero. Así contestó. ¿Y? Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Respondiendo él dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Vea pues. ¿Cómo la vieron? Miren lo que está pasando. Hace un momentico decía, en el mundo solo hay dos personas, dos grupos, los que le obedecen a Dios y los que no le obedecen. Aquí están puestos los dos. Entonces, ¿con quién está hablando? Está nada menos que los fariseos delante de él. Quiero decirles que ellos sabían que estaba hablando de ellos. Ellos ya sabían que él les había declarado la guerra. Pero les quiero contar que el Señor que decía, yo tengo que ser muy sutil en lo que tengo que decirles. Primero porque no puedo dejar de decirles lo que les tengo que decir, pero tengo que ser muy sutil. ¿Para qué? Para que no me maten antes de que termine. Entonces él empezaba, por eso les decía, era en parábolas, les hablaba en parábolas, para que los que no podían, no entendieran. Y los otros preguntaran, que eran los discípulos que preguntaban siempre. Pero mire lo que está pasando acá. Entonces llega y les dice, venga, les cuento. ¿Sí? Ahí están. ¿Ustedes recuerdan la pregunta célebre que le habían hecho al Señor? Hace poquito, ¿se acuerda que la decíamos cuando le decían, cuando llegaron ellos apurados y le dijeron, tenemos una pregunta para ti. ¿De dónde sacas autoridad para hacer las cosas que haces? ¿Y quién te la dio? ¿Recuerdan que le dijeron eso? Eso fue hace poquitico, había sucedido eso. ¿De dónde sacas esa autoridad y quién te la dio? ¿Y quién te la dio? Y ustedes recuerdan que él les contestó haciéndoles otra pregunta. Yo les voy a hacer a ustedes otra pregunta y si me la contestan, yo le contesto a ustedes. ¿Sí? El bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿De Dios o del hombre? Y entonces ellos inmediatamente empezaron a hablar, ¿cierto? ¿Y qué dijeron? Si le decimos que era de Dios, entonces inmediatamente nos va a decir ¿por qué no le creyeron? Pero si le decimos que era del hombre, entonces nuestra vida corre peligro porque el pueblo tiene a Juan por profeta. ¿Sí? Ok, esa era la situación. Aquí se presenta algo similar. Aquí se presenta, estamos casi dentro del mismo escenario en que le hicieron esa pregunta. Entonces el Señor
miren la situación que les plantea en este momento. Les dice, miren el hombre que tenía 2 hijos. Entonces, claro, ellos ya sabían de quién estaban hablando. Y miren que es fácil establecer a quién representan esos 2 grupos. Habíamos dicho unos que creyeron y otros que no creyeron. ¿Quiénes fueron los que creyeron? Entonces, ¿qué pasó? Él estaba hablando con los fariseos, que eran los que estaban ahí hablando con él. En ese momento, a él es el que les está hablando, a los fariseos, a los escribas, a las personas que estaban encargados de enseñar y de conocer en profundidad la ley. Ellos eran. ¿Y qué les dice? Resulta que hay unas personas que dijeron, vamos, y no fueron. Esos son ellos. Ellos son los fariseos, que le dijeron al Señor, te vamos a servir, y no lo hicieron. Entonces ahí ya el Señor les está reprendiendo. Lo que ustedes están haciendo no es lo que Dios les pidió, ni es lo que debería ser para una persona que está encargada de cuidar la ley y la palabra. No lo está haciendo. Sin embargo, miren lo que les dice y les sale un paso adelante. Sin embargo, hubo otros que dijeron no vamos, no creemos, pero después fueron. ¿Quiénes fueron? Las prostitutas y los publicanos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor les predicó, ellos no se dejaron confrontar, no creyeron, pero después lo hicieron. ¿Quiénes eran los que seguían a Juan? Justamente ellos. Justamente ellos. O sea, pero entonces aquí están representados esas personas. Llegaron a la presencia, unos dijeron sí, otros dijeron no, pero los que dijeron sí no fueron y los que dijeron no, sí fueron. ¿Sí? Ahí están claritos. Vamos a seguir adelante y vamos a mirar ahora, por favor, tengan lista su Biblia porque nos vamos a mover bastante bien. Y vamos a mirar los antecedentes de esta situación. Ok, acuérdense que estamos en el capítulo 21, ¿cierto? Del libro de Mateo. Yo quiero que miremos varias cosas con base para tratar de entender en su justa medida lo que aquí está sucediendo. Ellos ya sabían, les acabo de decir, que en Cristo se conjugaban grandes cosas. Se estaban conjugando algunas circunstancias que ellos conocían que se tenía que cumplir únicamente en el Mesías. Entonces ya estaban sintiendo pasos de animal grande, pues ya sabían lo que les venía pierna arriba. Ok, vamos a mirar qué dice, por favor, en Mateo 3. No, perdón, ese ya lo vimos, que es el de la higuera. Mateo 7, 21. Capítulo 7, verso 21, en Mateo. Todos lo conocemos, lo hemos oído hablar una y otra vez. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ustedes, mis queridos amigos, que dijeron que sí, pero no hicieron la voluntad de mi Padre, están proscritos del reino. Están por fuera. Vuélvamelo a leer, Estelita, por favor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces ya vieron quiénes son los que van a entrar en el cielo, ¿cierto? No todo el que me dice Señor, Señor, le está hablando a los fariseos, pero no hicieron mi voluntad. No todo el que me dice. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hay en el corazón. No quisieron. Entonces ya ellos sabían, había un antecedente de la boca del Señor, que esas personas que no obedecían estaban proscritos de la presencia del Señor. Les habla claritiquitico, y hay unos en que le dice unas cositas, y ya van ustedes a ver, porque el asunto, había una pelea casada, pero el Señor tenía que seguir hablándoles. Ok. Y mírenlo, vamos por favor a Mateo, ubiquémonos, estamos en el 8, ¿cierto? Vamos al 12. Mire cómo los trataba el Señor. Capítulo 12 y por favor leamos el verso 38. Estelita. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos
Ah, ¿sí ve? Siempre lo buscan para hacerle preguntas bien complicadas. Y aquí llega y le dice, Señor, Señor, queremos ver de ti señal. Y mire cómo les contesta. Escuchen. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Mire lo que les dijo. ¿Sí ven la respuesta de una vez lo que les dijo? La generación mala y adúltera. Eso se lo está diciendo a ellos. ¿Quién fue el que le preguntó? ¿Quién fue el que demandó señal? ¿No fueron los fariseos? Y mire lo que les está diciendo. ¿Generación qué? Mala y adúltera. Ah, empezó bien, ¿no? Continúa. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es esa? ¿Ustedes recuerdan qué pasó con Jonás? ¿Ustedes se acuerdan que fue un desobediente de 7 suelas? Así casi lo recordamos, ¿no? Pero le habla el Señor a usted como le habla a Jonás. Ah, qué maravilla, ¿no? O sea, algo debía tener de bueno. Ustedes recuerdan que él iba en un barco, ¿cierto? ¿Para dónde iba? ¿Para el qué, vea? Lado contrario del que lo mandó el Señor. Fue y se zampó en un buque que iba para Tarsis, en contravía, para el lado contrario. Y quiero decirles que a Tarsis iba un barco cada 3 años, como quien dice, mejor dicho, me salvé. Me salvé. Y en ese barco, cuando iban en ese barco, hubo una tremenda tempestad. Ustedes recuerdan la historia, ¿cierto? Y era tal la tempestad que esos marinos no sabían qué hacer. La cosa se les salió de las manos, entonces cada uno se arrodilló a orarle a su Dios. Y todos lloran al Dios fulano, al Dios sutano, tan. Cuando ven un fresco allá durmiendo, y se van y lo llaman. Levántese, hermano, a orarle a su Dios. ¿Y él qué dice? No me pongan en ese cuento. No, yo les hago el resumen. Yo soy el culpable, hágame el favor y denme un chapuzón. ¿Y qué dijo? No, nosotros no vamos a tener eso en nuestra conciencia. Brinque usted solito. ¿Y él mismo brincó? No, lo cogieron de pies y manos y suáquete al agua. ¿Cierto? Y ahí afuera estaba el pescadito. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? 3 días. Entonces, ¿y cuál es la señal? ¿No es cierto? O sea que les contestó la pregunta o no se la contestó. ¿Ah? No habrá señal para ustedes sino la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días en el vientre. ¿Y qué sigue? Ahora sí, Estelita. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Ahí está, ahí había una promesa para ellos. Ahí les contestó su pregunta. No era una cosa mágica que les iba a hacer. Señales ya las vieron todas, pero no les voy a dar más. Ok. ¿Ustedes recuerdan entonces qué pasó después de eso? ¿Ustedes recuerdan qué pasó con Jonás? ¿A dónde? A Nínive, porque allá fue que ¿cómo se dice? ¿Lo vomitó el pescado? No, lo sacó. Llegó allá. Y resulta que, ¿qué era lo que tenía que hacer allá? Ir a predicar. Y la predicación era sencilla. Póngale pues cuidado, yo creo que con 5 pasos ya había acabado la predicación. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa era la predicación. Y seguía y volvía y empezaba. De ahí a 40 días Nínive será destruida. Un pueblo pagano. Y entonces llega y se pone el rey y lo oía. Y le dije, mire, este que está aquí es judío, el que está hablando. Es profeta. Y está hablando del Dios de los judíos. Y a ese Dios era conocido. Ya ustedes saben todo lo que había hecho Dios por los judíos, ¿no? Entonces, aquí ustedes qué dicen, ¿creemos o no creemos? Entonces uno llega en una situación con el Señor. Frente a mí está la vida y la muerte en la predicación del Señor. Yo puedo decidir, creo o no creo, ¿cierto?
Entonces yo le digo a las personas, por ejemplo, al doctor Rafael, que quiero tanto, pero que es un ateo, yo les he hablado de él, ¿cierto? Vamos a hacer un pacto. Nosotros tenemos un pacto y un día me dijo, cuando usted venga a mi oficina es bienvenido, pero deje a su Dios en la puerta. Más de una vez, yo les he hablado de él, ¿no? Es un hombre que profesionalmente admiro mucho, pero él no quiere en Dios, punto. Entonces me dice, es bienvenido, pero a su Dios me lo deja en la puerta. Un día me dio papaya charlando, tomando tinto, porque cuando salimos a tomar tinto, pues yo voy a coger a mi Dios, ¿cierto? Y yo ahí tomando tinto, llegué y le dije, le quiero decir una cosa, si el Dios que yo predico y su salvación es cierta, y usted cree, no, ¿qué pasa? Si no es cierto que haya salvación, y usted cree, no perdió nada. ¿Sí o no? No perdió nada. Pero si es cierto que la salvación existe y usted cree, habrá ganado mucho. La cosa es en blanco y negro, ¿cierto? Habrá ganado mucho. Lo mismo miren ustedes, la persona que decide creer y les está hablando el Señor a los fariseos, que les está diciendo, ustedes no quisieron hacer y no creyeron lo que Dios tiene para ustedes. ¿Cómo era la salvación o cómo se creía que era la salvación para entonces? Con el cumplimiento de la ley, ¿cierto? Y la ley nadie la podía cumplir. Entonces, conclusión, todos se perdían. ¿Alguien pudo cumplir la ley? ¿Toda? ¿Y qué decía la ley? Que por uno que no cumpliera, era culpable de todas. Entonces, ¿todos se perdieron? Buena pregunta, ¿no, pastor? ¿Todos se perdieron? No, no. Ya lo habíamos dicho aquí, por favor no se les olvide nunca más. La salvación de Dios siempre ha sido por gracia. Ayer, hoy y mañana será por gracia. Nadie nunca tendrá mérito suficiente para alcanzar la salvación por él. Nunca, nadie. O si no, pregúntenle a Abraham, pregúntenle a Lot, pregúntenle a cualquiera que haya sido salvo. Miren ustedes ahí el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, en el mosaico de los colosos de la fe, a ver cuál fue salvo por cumplir la ley. Antes de Abraham no había ley todavía, ¿cierto? La ley vino después. Antes de la ley, durante la ley y después de la ley en la gracia, siempre la salvación de Dios será por gracia. Ok, muy bien. Quiero contarles que si es cierto que unas personas pueden creer y otras no, es algo que siempre va a suceder, ¿sí? El Señor Jesucristo no ha sido menos para nadie, a todos le ha dado la oportunidad. Ustedes recuerdan que hace poco vimos que Dios hablaba, el Señor Jesucristo hablaba con una mujer a la que le decía, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Quién era? ¿La mujer qué? Ok. Estando charlando con él, ustedes recuerdan que en esa oportunidad les dije que los samaritanos habían levantado un templo que rivalizaba con el templo de Jerusalén, que estaba ¿dónde? En Corazín, en la ciudad de Corazín. Ahí ellos hicieron un templo que rivalizaba con él. Pero el Señor, cuando está hablando con ella, le dice clarito, la salvación viene ¿de qué? De los judíos. La salvación viene de los judíos. O sea, el plan de Dios era para los judíos. Los paganos nunca hablaron de salvación, nunca. Eso para ellos era ajeno. La salvación es solamente patrimonio de los judíos. Pero resulta que el Señor Jesucristo
con su muerte, abrió un paréntesis. Abrió un paréntesis. ¿Qué pasó? Imagínense ustedes por un momento que hay un paseo que se ha organizado. Nos vamos para allá, a Girardot, estuvieron los niños la última vez, ok. Y llegó un bus grandotote, grandotote, grandotote a recogerlos, pero nadie se subió al bus. Todo estaba listo, ya nos íbamos, pero nadie se subió al bus. Entonces, ¿qué? ¿El bus se va vacío para el paseo? Entonces, ¿qué dijo el Señor? Los que quieran ir al paseo, que vayan. Entonces sacó un megáfono y les dijo, atención, este bus va para Girardot, vamos a tener un día en estas y en estas y en estas condiciones y todos los gastos están pagos. El que quiera, aborde. Entonces, si los niños no fueron, los que se avisparon, esos sí se fueron. ¿Sí? Hoy el llamado para hoy, y para ellos en ese momento y para nosotros, es justamente si nosotros estamos dispuestos a abordar ese bus o no. ¿Sí? ¿Nos vamos o nos quedamos? Los fariseos que estaban hablando con el Señor, ellos se quedaron de ese bus. Y el Señor se los dijo en su cara, ustedes no son sino unos adúlteros. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? En su cara. Por medio parado, como quiera, se los dijo. Y ellos todavía, delante de todo el mundo, y no eran capaces de revirar. ¿Por qué? Porque sabían que el Señor les estaba diciendo verdad. Les estaba diciendo verdad. Ellos se quedaron. Pero dice que hubo un grupo de personas, y los menciona como las prostitutas y los publicanos, ¿cierto? Ya sabemos por qué le dicen las prostitutas. ¿Por qué? Porque ellas no tienen un amor conocido, sino que tienen muchos. Pero finalmente ellas creyeron en el Señor. Y los publicanos eran odiados por los judíos. Alguna vez les conté por qué. Y era porque eran bandidos, eran ladrones, aunque también eran judíos. Los publicanos eran gente muy rica, ¿sí? Pero tenían un punto, ya les digo cómo funcionaba, pero eran ladrones. Dentro de los apóstoles del Señor había uno que era publicano, ¿ustedes recuerdan? Mateo era publicano, era recaudador de impuestos. Y díganme ustedes entonces, ¿qué pasó con qué pasó con ese apóstol? Hoy le decimos San Mateo. San Mateo le decimos a ese ladrón. El Señor lo cambió. Zaqueo también era publicano, pero él no era discípulo del Señor. Ok, es cierto, era publicano. ¿Cuál era el negocio de ellos? Pónganme pues cuidado. Ellos llegaban al emperador de Roma y les decían, mire, yo vivo en Samaria. Sí, bueno, listo, está bien. O yo vivo en Judea, tal. ¿Cuánto calculan ustedes que es la recaudación del impuesto en Judea? Entonces el emperador les dice, pueden ser 50 millones de sestercios. Un ejemplo, 50 millones. Ah, bueno, listo. Entonces llegaba y sacaba. Tómenlos. Aquí están los 50 millones. Y deme el poder suficiente para yo recaudar. De modo que yo recupero mi dinero y lo que consiga además es para mí. Entonces, ¿qué se evitaba? Se evitaba al emperador una logística importante, la recolección, el que algunos no pagaran, ellos ya tenían asegurado, entonces él cogía la plata y el publicano empezaba casa por casa a pedir el impuesto. 4 veces más lo cobraban. 4 veces más. O sea, si usted tenía que pagar 5, cobraba 25. 4 veces más. Entonces imagínense que era una gente muy rica. Era una gente muy rica. Pero si ustedes se ponen a ver, esa gente rica, dice la palabra del Señor,
estaban en principio lejos del Señor, pero al final creyeron. Entonces, al primer hijo le dijo, ve a mi viñedo, ve a mi finca a trabajar. Y el primero le dijo, no quiero. Listo. Así le contestó. Pero finalmente fue. ¿Quiénes son? Ellos. Las prostitutas. Inicialmente dijeron no, pero a la final creyeron. Y los que le dijeron, sí, papá, vamos. Eso, si usted le dice a su hijo, hijo, quiero que vayas a trabajar hoy a la oficina, yo tengo un asunto que tratar, el papá, y le dice, sí, papá, yo voy, tranquilo. El papá se va tranquilo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cree que las cosas se van a hacer. Pero si no fue, todo se quedó sin hacer. Y por supuesto, la ira del padre. Pero aquí no hay ira de por medio, aquí simplemente el Señor está diciendo, los que quieren bien y los que no, se suben. Pero ustedes están proscritos, así como están, porque no fueron. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Si ustedes se ponen a ver, hoy estamos en las mismas circunstancias. El Señor está frente a nosotros y nos dice, ¿van o no van? Entonces todos dijimos un día, vamos. En este momento entonces nosotros hacemos una introspección. ¿Hemos cumplido con lo que el Señor nos pidió? ¿O nos está faltando? ¿Cómo somos? ¿En qué grupo nos sumamos? ¿En los que dicen que sí y no van o en los que dicen que no y sí van? ¿En cuál? Hoy el Señor está llamándonos. ¿Somos fariseos? ¿O en cuál grupo? Es que suena feo esa palabra, ¿cierto? Esa que termina en esa. Meretrices, rameras. ¿Cómo nos estamos comportando? A él les dijo, generación de ladrones, le dijo, de malos y adúlteros. ¿Ustedes saben qué es un adúltero? Es una persona que es infiel, es una persona casada que es infiel con su pareja. Esto es un adúltero. ¿Cierto? Que tiene relaciones sexuales extramatrimoniales. Eso es un adúltero. ¿Y por qué les decía eso a ellos? No les va a dar señal, no hay señal para ustedes, adúlteros. Oiga, el Señor no podía hablar más claro. Antes les decía con sutileza para que no entendieran, pero ya sabiendo que su muerte es inminente, dijo, antes de que me maten le voy a decir 3 cositas, y se las dijo bien claritas, en su cara se los dijo, malos, adúlteros, corrompidos. Se lo dijo en su cara. Y parece que no se dieron cuenta de lo que les estaba diciendo. Y no aceptaron. Y prefirieron que el Señor muriera en vano. ¿Para quién era el plan de Dios? ¿No era para ellos inicialmente? ¿Qué dice? A lo suyo vino y los suyos no le creyeron. ¿Qué era lo suyo? El propósito. ¿Cuál era el propósito? A lo suyo vino, a lo de él, a hacer lo que él tenía que hacer. ¿Y qué? Y los suyos no le creyeron, no le creyeron. Por eso les decía gracias a Dios. Justamente porque no creyeron, y lo dice en el libro de los Romanos, se abrió ese paréntesis para que hoy tú y yo tengamos la oportunidad de conocer del Señor. Más de una vez me han oído decir y lo repetir, dice, gloria a Dios por la rebeldía de los judíos, porque gracias a ellos hoy nosotros tenemos oportunidad. Yo realmente creo que dentro del plan de Dios nosotros estábamos ahí también. Yo lo creo, no lo veía tan claro al principio, hoy yo lo creo, que Él tiene para nosotros lo mejor. Y lo mejor está en Cristo Jesús. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo?
Voy a dejarlo ahí porque ustedes tienen que ir a votar. Quiero contarles que parte de las cosas que tenemos que hacer hoy es ir a votar. No les voy a decir por quién. Hace 4 años también les dije lo mismo. Voten por quien quieren. Hay un abanico de posibilidades. ¿Ya vieron por lo menos todas las propuestas? ¿Las conocen? ¿Sí? Vamos a creer. El abanico es amplio. Está la señora, Clara López Obregón. Muy bien. Ustedes la conocen. Está el doctor Ricardo Arias Mora. Lo conocen también. ¿Sí lo conocen? ¿Cómo les parece que es el único cristiano que está en la contienda? Ricardo Arias Mora, exdirector del Fondo Nacional del Ahorro. Enrique Peñalosa, Pacho Santos, Rafael Pardo. Ahí están todos. Ustedes verán. No les digo por quién voten, pero voten, voten. Y si ustedes me dicen es que no hay por quién votar, voten en blanco, pero voten, no se preocupen. Claro que se vale, en todas las democracias el voto en blanco se vale. ¿Por qué? Porque yo con eso que estoy diciendo, cumplo con mi deber ciudadano, pero no hay por quién, punto. O sea, yo voy porque sé que tengo que votar, pero nadie satisface mis expectativas, es un derecho. Ay, no, su merced querida, no diga eso. Eso es en un conteo que no es legal. Bueno, pues, entonces les queda toda la tarde, faltan 10 minutos para las 12 del día. Yo quiero terminar orando porque es posible que entre los candidatos haya fariseos, pero yo estoy seguro que también hay personas que abrieron su corazón al Señor Jesucristo y hoy vamos a orar, nos ponemos en pie, iglesia, vamos a poner en la presencia del Señor a nuestra amada Bogotá, para que los concejales, para que los ediles y para que el alcalde que sea hoy elegido, realmente haga la voluntad de Dios, que por lo menos se levante una oración, como valientes. En el consejo hay oración, ustedes sabían, allá hay un valiente. ¿Sí? Marco Fidel. Ustedes saben que él nos ayudó a conseguir la personería de la iglesia hace muchos años, Marco Fidel. ¿Quién es candidato? También es candidato Marco Fidel en esta oportunidad. ¿Soy ciudadana? Ah, no, ya eso sí ya está ahí, dejémoslo de ese tamaño. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, hoy, yo, Señor, te doy gracias. Te doy gracias por nuestra vida, por esta vida que hoy podemos vivir en la forma que tú quieres que lo hagamos. Yo quiero darte gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque para siempre es tu misericordia, Padre Santo. Señor, ¿con qué autoridad haces esto? Te dijeron. ¿Con qué autoridad? Tú eres Dios, Señor. Tú eres Dios. Con esa autoridad hoy la aceptamos. ¿Quién era el que te estaba cuestionando? ¿Quién era el que te pedía que dieras razón de las cosas que tú estabas haciendo cuando tú eres el único que nunca hubo pecado? El que se comprometió e hizo. El único de una conducta clara y coherente. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, venimos a ti por los méritos de la cruz de tu Hijo para pedirte, Señor, por nuestra amada Bogotá. Señor, tú estás aquí. Casi 12 millones de personas hay en Bogotá, Señor. Lo que menos hay es bogotanos. Es una ciudad que abrió las puertas a todo el mundo, Señor. Hoy yo quiero darte gracias porque sé que tú harás, Señor. Bogotá está en tus manos, Señor. El pueblo tuyo hoy clama para que los gobernantes que hoy sean elegidos sean personas que han pagado un precio, Señor. Que te busquen, Señor. Que de pronto cuando se inicien
las actividades del consejo, alguien valiente levante su voz y diga, vamos a empezar orando. Oh Señor, yo te quiero dar gracias porque sé que tú harás. Yo quiero darte gracias por la democracia, Señor, porque es la menos mala de las formas de gobierno. Permítenos usarla. Realmente es un privilegio poder llegar a ejercer nuestro derecho. Colombia tiene una de las democracias más maduras de América completa, Señor. Permítenos saber lo que es el privilegio de poder elegir a nuestros gobernantes. Tú eres el que quitas y pones reyes. Tú quitas y pones presidentes. Tú quitas y pones alcaldes. Señor, ayúdanos a elegir bien. Que nuestro voto no sea solamente por cumplir, sino que realmente lo hagamos a conciencia. Ayúdanos a escoger. Ayúdanos a escoger. Que no nos equivoquemos, Señor, porque ya estamos bien de equivocaciones. Guárdanos y bendícenos, Señor. A cada uno de los candidatos, Señor, toca su corazón. Toca su corazón y permite, Padre Santo, que gane el mejor. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén.